Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los logaritmos. Son varias. Bueno, la primera que ya se los había comentado cuando di la definición, la propiedad 1, no existe logaritmo ni de 0 ni de números negativos. O sea, ustedes si ponen en la calculadora log decimal o natural de 0 les va a dar error math. Y si ponen de un número negativo les va a poner lo mismo. Ahora bien, segunda propiedad. El logaritmo en cualquier base de 1 siempre es 0, porque b elevado a la 0 me da 1. O sea, que el logaritmo de 1 en cualquier base me va a dar 0. Ahora, el logaritmo en base b de b me va a dar siempre 1, porque la base y el número coinciden. B elevado a la 1 me da b. Ahora bien, ahora vamos a ver el logaritmo de un producto. O sea, supongamos que yo tengo el logaritmo en base b de x por y. Queremos saber a qué expresión llegamos. Supongamos que yo les doy un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 por 8. Esto sería el logaritmo de un producto. El logaritmo de 4 por 8 es 32. Y 2 elevado a qué número me da 32? Me da 5. Bien. Ahora lo voy a separar. Voy a hacer el logaritmo en base 2 de 4 y el logaritmo en base 2 de 8. A ver qué nos da. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado me da 2. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8, es 3. Ahora fíjense, este 2 y este 3, para que me dé 5, los tengo que sumar. Los tengo que sumar para que me den el mismo número. ¿Sí? Entonces, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Sí? O sea, si yo tengo un logaritmo de un producto, lo que tengo que hacer es logaritmo en base b de x más el logaritmo en base b de y. ¿Sí? Esto también sirve al revés. Si yo tengo una suma de logaritmos con la misma base, los voy a poder convertir en el producto, el logaritmo de un producto. ¿Sí? Les digo porque esto después lo vamos a utilizar al revés, las propiedades, para poder resolver ecuaciones. ¿Sí? Fíjense que esto está muy emparentado cuando tenemos producto de potencias de igual base. ¿Se acuerdan que los productos de potencia de igual base, si yo tenía a elevado a la n por a elevado a la m, ¿qué hacía con los exponentes? Los sumaba, ¿sí? Hacía a, n más m, ¿sí? Está emparentado con esa misma propiedad. Ahora vamos a ver el logaritmo de un cociente. O sea, supongamos que yo tengo logaritmo en base b de x dividido y o x sobre y. Es lo mismo, esta expresión y esta expresión es la misma. Nuestro signo es la pregunta. Ahora supongamos que yo pongo 32 dividido 8. 32 dividido 8 me da 4. ¿Sí? Y el logaritmo de 2 en base 2 de 4 es 2. Ahora vamos a buscar los logaritmos de cada uno de los elementos. El de 32 es 5, porque 2 a la quinta nos da 32, y el logaritmo en base 2 de 8 vimos que era 3. ¿Sí? Era 3. Entonces, 5 y 3, para que me dé 2, los tengo que restar para que me dé lo mismo. Entonces, en conclusión, tenemos que el logaritmo de una división, que lo puedo escribir como x sobre y, como una fracción, no, es el logaritmo en base b de x menos el logaritmo en base b de y.
O sea que la división se convierte en la recta de los logaritmos. Bien, ahora tenemos el logaritmo de una potencia, ¿sí? Yo tengo logaritmo en base b de x elevado a un número. Vamos a ver a qué expresión llegamos. Supongamos que yo tengo el logaritmo en base 2 de 8 al cuadrado. 8 al cuadrado nos da 64. 2 elevado a la sexta nos da 64. Bien. Ahora, el logaritmo en base 2 de 8, dijimos que era 3. Ahora, ¿qué hago con este 2 para que me dé, y este 3 para que me dé 6? Tengo que multiplicarlos. Tengo que hacer 2 por 3. O sea, si el exponente es 2, 2 por el logaritmo de este número, que me dio 6. ¿Sí? Entonces, el logaritmo en base b de x elevado a la n es lo mismo que n, o sea, el exponente, por el logaritmo del número. Después tenemos el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz, que la tengo logaritmo en base b de raíz de enésima de x. ¿Se acuerdan que recién en el anterior video dijimos que esto lo podíamos expresar como un exponente fraccionario? Lo puedo escribir así: 1 sobre n. Y esto ya lo podríamos pasar directamente a lo anterior. Yo puedo escribir esto como 1. A ver, lo voy a escribir acá. 1 sobre n por el logaritmo en base b de x. Lo llevé a una potencia, ¿sí? 1 sobre n por el logaritmo en base b de x. Eso sería de una manera si yo a esta raíz la convertí en un exponente fraccionario. Supongamos que lo hago, no me doy cuenta y no lo pongo en exponente fraccionario. Entonces, saco la raíz, el logaritmo de 64. Perdón, la raíz cúbica de 64, que es 4, que es 4, que nos da 2. ¿Sí? Nos da 2. Ahora, si yo al logaritmo en base 2 de 64, vimos que nos dio 6. 6. ¿Y qué tengo que hacer con este 3 para que me dé 2 con el 6? Lo tengo que dividir por 3. 6 dividido 3, que me da 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una raíz, lo que hago es el logaritmo en base b del número dividido el índice de la raíz. Por lo tanto, yo tengo la raíz enésima de x en base b, entonces tengo que hacer el logaritmo en base b de x dividido n. Si lo hago como exponente fraccionario, directamente lo hago como el logaritmo de una potencia. Y este dividido n también lo puedo poner todo sobre n. Es la misma, da lo mismo. Ahora bien, tengo la última propiedad, que es cambio de base. El cambio de base, yo tengo logaritmo en base b de un número a. Entonces, para cambiarlo de base, yo tengo que hacer el logaritmo del número dividido el logaritmo de la base. ¿Sí? Esto sería en logaritmo decimal. Ahora, si yo le pongo una base cualquiera, le pongo n,
el logaritmo en base n de a, y a la base también tiene que ser, coincidir este con este, tiene que ser la misma. O puedo usar el logaritmo natural. Con la calculadora yo puedo usar el decimal, elijo una base entre 4 y 8. Perdón, el ejemplo es logaritmo en base 8 de 4. Quiero saber cuánto me da eso. Entonces hago el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 8. Esto sería en decimal. Elijo una base. El 4 y el 8 son potencias de 2. Entonces puedo usar el 2 como base de 4 y 8. Y si no, el logaritmo natural. Me olvidé de traer la calculadora. Voy a ir a buscarla, que la tengo en otro lugar. Discúlpenme. Voy a buscar la calculadora. Sigo grabando. Entonces, tenemos... Acá tengo la calculadora. En un momento. Tengo la calculadora. La prendo. Entonces, fíjense que yo tengo acá la tecla de logaritmo natural. Y esta es la del logaritmo, del logaritmo decimal y logaritmo natural. Entonces, yo tengo acá logaritmo de 4 dividido logaritmo de 8. Entonces yo hago log de 4, cierro el paréntesis, dividido log de 8. Cierro el paréntesis, igual. Me dio 2 tercios. 2 tercios. Fíjense que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. Y el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Me dio lo mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo con el logaritmo natural. Pongo logaritmo natural de 4, cierro el paréntesis, dividido logaritmo natural de 8, cierro el paréntesis, igual. Y me dio también 2 tercios. O sea que fíjense que puedo usar cualquier base. Lo que pasa es que tiene que coincidir. Acá si es base 10, base 10, base 2, base 2, logaritmo natural que es la E y E. ¿Sí? Esto y esto lo trabajó la calculadora directamente. Esto lo tuvimos que hacer. 2 elevado a qué número me da 4, que es 2, y 2 elevado a qué número me da 8, que es 3. Pero fíjense que las 3 nos dieron el mismo resultado.